Superstar. This is the vibe. Hola muchachos, hola a todos. Espero que estemos bien. Hoy, como otro jueves, vamos a hablar un poco de algunas cosas que nos han dejado en las preguntas. Esta semana vamos a conversar sobre ya la parte un poco práctica de las contravenciones de tránsito, que es un tema que eh, es realmente sencillo si lo saben hacer bien. Me sorprendió mucho que ese haya sido el tema que ganara en esta semana. Y vamos a hacer como siempre, para los que son nuevos en nuestros jueves,
Esto funciona así, nosotros vamos a seguir dando la charla y las preguntas las siguen poniendo en Facebook, quienes ya nos están viendo por Facebook, y esas preguntas hacen que avance la charla. Entonces, es importante que ustedes cooperen con esto y me pongan la mayor cantidad de preguntas posibles, sobre todo si tienen algún tipo de caso práctico para irlo un poco desglosando y ver qué es lo que se puede explicar. Eh, Vamos por lo sencillo. Las contravenciones de tránsito están establecidas en la ley penal y evidentemente son penas con prisión muy baja y más que todo con multas y eliminación de puntos. Normalmente no van a suponer una orden de prisión muy extensa. ¿Cómo se tramitan? Hablemos de la citación típica, hablemos de los dos tipos de citaciones más comunes, que es la de fotorradar, primera, que llega al correo electrónico, y la otra es la citación física que te entrega un policía cuando te detiene. Eh, Cuando tú tienes un fotorradar, normalmente te llega la citación al correo electrónico, que es el que tú registraste cuando matriculaste el vehículo, y esta citación casi siempre viene adjunta a la fotografía. La fotografía es obviamente la prueba madre para esto y el hecho de que los aparatos hayan estado calibrados. Si vas a impugnar una citación con fotorradar, asegúrate que la calidad de la imagen, específicamente en la placa del vehículo, sea criticable al menos, que no sea la más adecuada, sea porque estaba lloviendo o por cualquier otro agente externo, porque las cámaras están pensadas obviamente en sacar las fotografías con la resolución adecuada. Y, o asegúrate que si fue un carro plaqueado, por ejemplo, el de tu cliente, haya diferencias significativas con tu vehículo. De allí en más, si la fotografía es clara y el aparato hubo sido correctamente homologado, está actualizado su software y todo, se ha dado mantenimiento, no hay mucho que pelear, la verdad. Los jueces normalmente no van a hacer reparos en argumentaciones de derecho o circunstancias tales cuando tienen una prueba técnica justificable que fehacientemente demuestra que has infringido la norma. Pero el otro aspecto que hay que valorarlo aquí en las de fotorradar específicamente es si es que el aparato estuvo en el estado técnico en el que se supone que debió haber estado. Es decir, que este aparato haya sido homologado bajo la normativa ecuatoriana, que normalmente lo están. Y el otro, el hecho de que el aparato haya tenido el mantenimiento adecuado, es decir, que esté actualizado el software y que esté al día. Esto se hace periódicamente, depende de la marca del aparato, depende del fabricante y eventualmente depende de los reglamentos que la autoridad de tránsito tenga en su momento. Normalmente estos aparatos suelen estar al día, cosa que en cambio no sucede con otros instrumentos utilizados por la policía y que básicamente lo que sucede es que están desactualizados. Pero aún así, los jueces rara vez te van a dar paso a eso. El otro tipo de contravención que tú tienes es la contravención que te la entregan físicamente. Esta contravención física, pues, es una boleta, es la citación, ¿no es cierto? Y en esta citación tú tienes que fijarte mucho en la forma, primero en la que está hecha, y luego en el resumen de la conducta que el policía indica allí. Si es que el documento está mal llenado, por ejemplo, te pusieron mal la cédula, pusieron mal el nombre, tiene tachones significativos, tiene enmendaduras, tú puedes argumentar eso como un presupuesto de error suficiente como para que tu cliente sea ratificado de inocencia. Pero hay un elemento esencial en la mayoría de situaciones que es el croquis. Hay que tener mucho ojo al croquis porque el croquis te da el lugar, la relación espacial del cometimiento de la conducta. Y si ese lugar no está claro, entonces no tienes materialidad. Si no tienes materialidad, no hay delito. Por ejemplo, un taxista al que lo detienen porque está fuera de su ámbito geográfico. ¿Qué pasa si resulta ser que el policía no tenía muy claro cuál era la delimitación geográfica? ¿Qué pasa si el policía equivocó el nombre de la calle? ¿Qué pasa si el agente sancionador, el policía, agente de tránsito municipal, lo que tengas en tu lugar de ejercicio, qué pasa si equivocó el norte?
porque las citaciones tienen un mapa atrás del croquis con una rosa de los vientos en la esquina que te indica norte, sur, este, oeste. Y es muy común, es descaradamente común, que los policías dibujan las calles hacia una orientación incorrecta. Y cuando tú haces eso, resulta ser que esa calle tú puedes refutarla como inexistente y por lo tanto no hay infracción porque no hay el lugar en el que la cometiste. De allí lo siguiente que tú debes preocuparte por justificar es qué es lo que tu cliente hacía en el momento de la conducta. ¿A dónde voy? Por ejemplo, cuando hablas de transporte comercial o de pasajeros, taxistas, si estaba haciendo una carrera, si le estaba dejando, si le estaba levantando, puede eventualmente ser importante a la hora de justificar una conducta no lesiva, una conducta no contraria a la norma. Por ejemplo, eventualmente un cliente con un exceso de velocidad que tenía una circunstancia emergente en su vehículo, en su familia, puede tal vez justificarte un argumento con el que tú puedas llegar a un juez. Eh, por ejemplo, un mal parqueado igual en una circunstancia emergente puede ser justificable frente a un juez. Ah, se caen estas cositas. Listo. Puede ser justificable frente a un juez. Eh, es importante también saber qué es lo que tu cliente estaba haciendo en ese momento, porque hay circunstancias muy pequeñas que pueden significar el cambio de la conducta. Eh, por ejemplo, una persona que invade vía, ¿no es cierto? Porque está huyendo de un eventual intento de secuestro o de asalto. Sí, es una circunstancia extrema, pero es un justificativo válido. Por ejemplo, un taxista o un mismo padre de familia que lleva a su esposa o a una mujer en labor de parto puede ser un buen justificativo. Un herido puede ser un buen justificativo. Otra cosa que puede ser un buen justificativo es cierto tipo de enfermedades, por ejemplo. Eh, no solo que justifiquen emergencias, sino que puedan eventualmente decirle al juez que la contravención fue completamente involuntaria, ciertos tipos de epilepsia, cierto tipo de temblores involuntarios, que eventualmente pueden significar que tu cliente pierda la capacidad de seguir conduciendo, pero si lo que estás arriesgando es una prisión o una sanción demasiado grave, pues puede justificar que, que te la juegues. En síntesis, desde eso, vamos con el procedimiento de contravenciones, que ahí vamos al asunto de cómo yo lo impugno, qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? Mientras, les voy a dejar 2 minutos, me gustaría ver si hay algunas preguntas con respecto a las contravenciones. Quisiera saber qué dudas tienen sobre el procedimiento de las contravenciones para ir armando también lo que les quiero contar. Y como siempre, les dejo 10 segundos, voy a hacerme hacerme un vasito de agua y regreso con ustedes. Necesito preguntas. Superstar. This is Vibe. Ok, estamos de regreso. Esta semana han propuesto un tema muy, muy corto. En cierto sentido se los agradezco porque las últimas semanas sí estábamos bastante llenos de ideas y bastante llenos de dudas. Esto no es complicado. ¿Cómo es el procedimiento de contravenciones? Es el más sencillo. Está en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 644 en adelante. De hecho, hasta el 646 son apenas 3 artículos, porque no difiere el resto de las cosas con lo que es el procedimiento general. Por ejemplo, ¿cómo se valora la prueba? Eso es lo mismo en todos los procedimientos. ¿Cómo se exhibe? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se debe actuar una prueba escrita? ¿Cómo se debe actuar una prueba testimonial? Es lo mismo.
Puedes presentar las mismas pruebas, testimoniales, documentales, fotografías, no hay limitaciones, tienes libertad probatoria, pero todo empieza cuando tu cliente llega con la sanción. La citación es eso, es una citación, ¿no? Ya está citado. Cuando te llega por correo electrónico, cuenta obviamente la fecha en la que el correo electrónico llegó a tu bandeja de entrada. No cuenta como tú lo abres. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuenta la fecha en la que se emitió la citación, física o electrónica. Con la citación física o con la electrónica, lo único que tú tienes que hacer es, en caso de electrónica, imprimirla. En el caso de la certificada, sacar una copia, que de eso también vamos a hablar después, porque algunas veces me han pedido que adjunte el original, pese a que la ley dice otra cosa, pero eh, no se maten. Si pueden adjuntar el original, mejor, porque algunos funcionarios me lo han pedido en algunas provincias. Adjunta del original, copia de la cédula de identidad, copia de la licencia de conducir, copia de la matrícula del vehículo, si es que amerita, que no se hace porque sea un requisito, la verdad. Yo recomiendo hacerlo porque eventualmente, si tienes mucho trabajo, si te dedicas a muchas cosas de tránsito, cualquier circunstancia pueda acontecer, por lo menos los documentos que avalan la capacidad de conducir y la propiedad del vehículo ya están en el expediente y ya van a estar probados, ¿sí? Entonces, recomendable de una vez. Copia de la credencial del abogado y un escrito impugnatorio muy sencillo. Recordemos que la materia penal y tránsito es penal, está en el COIP, es oral. Así que olvídense ya mucho de esos escritos impugnatorios enormes con doctrina, con jurisprudencia, con todas las razones del cliente, con esas historias largas. No, 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 no. Aquí es, señor juez, conforme al artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, por ser mi derecho constitucional y no estar de acuerdo con la citación emitida, la impugno. Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla número tal. Se acabó. Se acabó. Sí, por un tema de estilo, por un tema de que a ustedes les gusta hacer un escrito un poco más elegante, no tan lacónico, no tan corto, pues bueno, háganlo, pero no se explayen, porque ¿saben qué? A nadie le importa, y si es que lo hacen mucho, corren el riesgo de que eventualmente les caigan pesados a los funcionarios, y es un tema que en la práctica deben cuidarse mucho. Hay que caerles pesados porque les metemos juicios, porque les ponemos quejas, pero no porque presentamos escritos melosos. Um, Vamos a hacer una pausa con las preguntas. Patricia Solís. Buenas noches, doctor. A mí me llegó una notificación por exceso de velocidad en Ambato y cuando ingresé a la página me apareció 2 infracciones más que nunca me han notificado. Y al comparar la velocidad no coincide con el velocímetro del vehículo. ¿Qué debo hacer? Bueno, Patricia, no sé cómo tú vas a justificar que tu velocímetro en ese momento estaba en otra velocidad. Muy difícil. Las 2 infracciones que nunca te han notificado, tú puedes y hacer más bien una acción de nulidad o intentar la nulidad, sea por vía impugnatoria o directamente con una acción por falta de citación. La una cosa. Y la que sí te llegó, pues puedes impugnarla y lo que tú deberías buscar es hacer ver que ese controlador de velocidad electrónico, ese dispositivo, no está funcionando adecuadamente. Puedes pedir certificaciones de la última vez en que el dispositivo fue calibrado. Puedes pedir certificaciones de si está homologado, que es muy común que estén caducadas las homologaciones. Eso pasa mucho en el país, están caducados bastantes, así que no es mala idea si lo pides. Justificar que el aparato funciona mal, porque si el aparato funciona bien y tu carro funciona mal, eh, no vas a poder hacer nada. Pero ese es el camino. Andresito García. Buenas noches, doctor. Hay un artículo donde indica que una citación caduca a los 5 años. ¿Es válido eso y cómo se da de baja esa multa? Chuta, me están haciendo tramitador de tránsito más que procesal penal, muchachos. La citación no caduca. Lo que el Estado pierde es la capacidad de reclamarte el pago. ¿Y cómo se da de baja esa multa? Tienes que pedir a un juez que te la declare prescrita.
o en un trámite administrativo. Pero bueno, ya administrativo no es lo mío, la verdad, así que te mentí. Alexandra, saludos de la provincia de Napo, sector Narupa, kilómetro 24, vía Loreto Baeza. No pongas tanta información personal en redes. Doctor, ¿cuánto tiempo dura la impugnación de juez de tránsito? Depende del juez. La ley te da plazos, ¿no? La persona citada podría impugnar la boleta dentro del término de 3 días, para lo cual se presenta la copia de la citación, se juzgará sumariamente, ¿no? Sí, pero la verdad es que estás a la agenda del juez. El proceso, desde que tú lo impugnas, es una sola audiencia, ¿no es cierto? Te ponen la fecha de la audiencia y tú ese día llegas con toda tu prueba, se hace en vivo. Y ese día lo llaman al policía que te citó también y él también va a estar ahí y es el testimonio principal de cargos. Entonces, depende realmente solo de eso. Donde tienes tú jueces especializados de tránsito, normalmente, aunque no lo creas, suele tardar más porque tienen una alta carga de trabajo. Donde hay jueces multicompetentes, suele tardar menos porque normalmente este tipo de audiencias ellos prefieren despacharlas rápido. Pero en general no hay un tiempo estimado, mucho depende de tu provincia. Verónica Oña, bueno, doctor, disculpe cómo se está haciendo con las licencias caducadas en este tiempo de pandemia que están suspendidas y el señor agente le indica que no puede circular con licencia caducada en mayo, que respuesta respalda como todo indicando que no es posible robar aún. Ninguna, Verónica. Ninguna respuesta te respalda el hecho de que tú estés andando con una licencia caducada. Ninguna. El único documento en el país que te habilita a conducir un vehículo es tu licencia. Si está caducada por la pandemia, por lo que sea, es una verdadera pena. La única salvedad, y si alguien lo conoce, pónganlo, es que la Agencia Nacional de Tránsito haya emitido una resolución temporal al respecto. Sería la única forma que yo veo que pueda pasar algo, pero mientras no. O sea, no es cuestión de que el policía entre en razón. El policía hace lo correcto. Sin licencia, por cualquier motivo, no puede circular. René Tinoco, buenas noches. Mi pregunta siguiente: cuando una persona es detenida por circulación con un vehículo en estado de embriaguez al momento que el policía o agente de tránsito realiza la prueba de alcotest, ¿cuántas veces es permitido realizar esta prueba a la persona detenida? A ver, René, ¿cuántas veces es permitido? Pues las veces que la persona se deje. Dar o no dar una prueba corporal es un derecho constitucional. Tú puedes simplemente negarte, ¿ya? Tú puedes simplemente negarte y no te van a tomar ninguna. El asunto es que tú debes estar en situación de elegir claramente qué es lo que te conviene hacer, dar la prueba o no dar la prueba. Evidentemente, si no das la prueba de alcotest de la que soplas, peor una de sangre, lo que sí no puedes es evitar que un policía, por ejemplo, filme tu estado alcohólico porque está filmando su procedimiento, o que el policía te pida otras pruebas como la de toparte la nariz y caminar dando pasitos. Esa clase de pruebas son válidas, y más que son válidas, son un estándar internacional. Así que si el policía es inteligente, te lo hará. Pero es un derecho, tú te puedes negar al primero. Y si te ponen 2, 3 o 4, pues es problema de la persona que se dejó hacer. Silvia Lema, buenas noches, saludos. Hola, Silvia. Alexandra IP, buenas noches, doctor. Si la gente no dibuja el croquis en la boleta, ¿qué se puede impugnar ante el juez? Eso, si no hay croquis, tienes un defecto en la identidad del lugar de cometimiento de la conducta. La conducta, en toda la materia penal, tiene dos elementos que si no, no hay conducta. Tiene un tiempo y tiene un lugar. Si no puedes justificar el tiempo, aunque sea aproximado, y el lugar suficientemente aproximado, por lo menos para volverlo creíble, entonces no tienes conducta. No pasó nada. Si no hay un lugar en el que suceda, nada sucede. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si estás en una ciudad donde las calles son muy claras y el agente de policía te dice la intersección de la calle A con la 33, justo al frente de la casa número 452 de color verde? Bueno, entras en una complejidad porque el croquis, si bien es parte del instrumento con el que te citan y tú puedes decir que es incompleto, depende de tu capacidad de argumentación cómo convencer al juez que el hecho de ser incompleto te vulneró un derecho
y que lo otro no lo compensa. También depende, por supuesto, de que el policía sea lo suficientemente inteligente o no, o lo hayan capacitado o no, de justificar el por qué no está hecho el croquis. Muy bien. ¿Dónde están las preguntas? Verónica, gracias a ti, Verónica. Ya saben, si es que las preguntas están respondidas, dejen un ok, dejen un algo para saber que puedo avanzar. Y de preferencia, hagan más. Les dije, han escogido un tema muy cortito. Bien. En el procedimiento nos quedamos en que ustedes reciben la citación, fíjense bien en la fecha, a partir de esa fecha tienen 3 días, no cuenta el día en que le citan, sino desde el día siguiente. Si me citan hoy jueves, mañana viernes 1, lunes 2, martes 3. Para impugnaciones no cuentan todos los días, son solamente días y hora hábiles, ¿no? De hecho, el 644 dice en el término de 3 días contados a partir de la citación. Se presenta copia de la citación, dice la ley. Si pueden poner el original, mejor, ustedes no pierden nada, pero siempre quédense con una copia, por supuesto, para su referencia al momento de la audiencia. El juez juzga sumariamente en una sola audiencia convocada para el efecto, en donde se desarrolla una audiencia rapidísima, sumaria, compacta, en la cual normalmente lo que va a pasar es que el juez, ¿cómo es la audiencia, no? Janet Encalada, ¿cómo se tramita la nulidad de infracción por falta de citación? ¿Cómo pruebo? No te citaron. ¿Cómo pruebas? No me citó. No hay. Aquí está mi bandeja de entrada de correo electrónico de todas esas fechas. No hay. No me dieron, ¿no? ¿Cómo se tramita la nulidad de infracción por falta de citación? Normalmente puedes intentar en la misma impugnación hacer valer un argumento de nulidad. Es lo más común. Muy raro una acción de nulidad. O algún tipo de procedimiento. Mira que inclusive esto puede ser objeto de una acción de protección. ¿Por qué no? Es tu derecho a la defensa, ¿no? Tú llegas a matricular tu vehículo y te dicen, Janet, no puede porque usted tiene estas multas. ¿Cómo así tú me cobras a mí una multa que no me has comunicado? Eso es un derecho constitucional. Bueno, se los dejo ahí, ¿no? O sea, es simpático esto. ¿Por qué no puede ser una acción de protección? Claro que sí. ¿Cómo es la audiencia? Ya allí en el puestos a hacer. El juez te va a empezar y va a decir, bueno, señor secretario, vea que estén las partes presentes. Sí, está el abogado con el ciudadano infractor, está el señor agente de policía. Si tú llevaste testigos, bueno, aquí hay fulanos, estando mengano y perenteco, que son los testigos, ¿no es cierto? Están completos. Perfecto. Señor agente de policía, por favor, justifique su detención. El policía va a tomar la boleta, va a volver a repetir lo que pasó en la circunstancia que te detuvo, que te citó, como haya sido. Y normalmente ahora los policías están bastante aptos para esto, llevará un CD con un video. 90% de las veces, si es que es un operativo, sobre todo, va a video. El video se exhibe. Aquí ya no cabe que no me anunció la prueba, no, esto es sumario, ¿no? Es contravención, es un procedimiento especial, un procedimiento específico. Te juntas, se van a ver la prueba y inmediatamente te van a dar la palabra a ti. Lo primero que solicitas, es que el juez no te lo ha dicho ya, es, señor juez, quiero interrogar al señor agente de policía. Porque el señor agente de policía no es mi contraparte es del Estado, ¿no? Es un etéreo, ¿no? El sistema. El señor agente de policía es una prueba de parte del Estado. Yo lo quiero interrogar, es un testigo. Sigue abogado. Y por supuesto, tú tienes que buscar que el señor agente de policía dé señas de que la infracción estuvo mal hecha o de que el lugar no es o de que su procedimiento estuvo mal. Me queda un poco complicado dar ejemplos más claros porque la casuística en tránsito es extraordinaria, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en un taxista como el que les conté que transgredió su lugar de trabajo, un taxista de otra ciudad, puede llevar de testigo a sus pasajeros? Claro, porque
Porque no, te va a decir que es un pasaje que fue un viaje redondo y que lo contrataron en la ciudad de origen. Funciona. Eh, te da la palabra a ti y lo simpático de esto es que yo les recomiendo mucho pregunten al juez. Pregúntenlo con confianza. Señor juez, ¿cuál es el mecanismo de esta audiencia? ¿Tengo que hacer un argumento, la prueba y luego hay réplica? ¿O llevamos la audiencia sumaria como tal? ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado en provincia, en la audiencia sumaria, tú mientras vas argumentando, vas probando. O haces un argumento corto de entrada a la prueba y otro argumento, pero en una sola línea, ¿no? Y normalmente el juez va a decir, no hay nada más que decir, gracias, voy a sentenciar. Sumaria, muy sumaria. Pero hay jueces, me ha pasado en algunas provincias, que el juez dice, no, abogado, ratito todavía no le he dado espacio para que presente la prueba, solo su argumento, nomás, solo la presentación del caso. Entonces sí es importante. Al final del día el juez es el que controla la prueba, pero si estás en una provincia ajena y no sabes cómo es, no te cuesta nada preguntar. Pero normalmente desarrollarás tu argumento, que es contar una historia diferente a la que cuenta el policía, ¿no? Presentarás tu prueba e inmediatamente después de que presentes tu prueba, harás tu argumento de cierre, que normalmente debería ser muy, muy, muy al hecho de atacar la materialidad. ¿Por qué? Como les había conversado en semanas anteriores, en todo lo que es penal tienes que probar dos cosas: materialidad, que el asunto pasó, y responsabilidad, que el asunto que pasó es culpa mía. En el caso de tránsito, excepto en los fotorradares, porque obviamente no sale tu rostro, pero normalmente cuando un policía va y te entrega una citación, la responsabilidad ya está comprobada a partir de que fuiste tú el que recibiste la citación. Entonces, no tiene mucho sentido decir no fui yo. Así que hay que concentrarse mucho en la materialidad. Pame Asanza, cuando el propietario de un vehículo responsable de una infracción de tránsito no indique con claridad y precisión la identidad de la persona que conducía el vehículo o diere nombres falsos, se considerará como indicio de qué tipo de responsabilidad. ¿Me estás tomando examen? El dueño del vehículo siempre es responsable solidario, responsable civil. ¿Qué quiere decir un responsable civil? Es el que responde con la plata, es el que paga la indemnización, ¿ya? Eh, Se presume que el dueño del vehículo es el que lo conducía. Y claro, se presume que el dueño del vehículo sabe a quién se lo prestó. Si el dueño del vehículo no puede identificar a la persona, eventualmente puede llegar a considerársele responsable. Pero, Pame, me da la impresión de que lo que tú preguntas está más orientado a los delitos de tránsito que a las contravenciones de tránsito. Recuerda que hoy hablaremos solo de contravenciones, pero para no dejarte colgada. Y si es que dan nombres falsos, eso es otro delito. ¿Ya? Eso puede ser considerado fraude procesal, puede ser considerado un falso testimonio o eventualmente un perjurio. Alexandra IP, luego de la sentencia de las infracciones de tránsito, ¿hay otra instancia para impugnar? No, las contravenciones de tránsito no son impugnables, son sumarias. Son sumarias. Patricia Solís, si yo tengo un chofer que cometió una infracción por exceso de velocidad en mi vehículo y no me notificaron a mi número de placa, sino que después aparece cuando voy a renovar mi licencia, ¿eso es válido? Porque el chofer ya no trabaja conmigo. O sea, que el chofer no trabaje contigo realmente es una pena porque tu intención era cobrárselo a él. Pero un exceso de velocidad, por ejemplo, si me hablas de un fotorradar, entonces, ¿qué vas a impugnar? ¿Ya? Porque en el fotorradar tampoco sale la cara de tu chofer. Ahora, si tú pudieras realmente justificar que ese día manejaba a tu chofer, pues sí, impúgnala, pero solo si lo puedes justificar. Am, Perdón, Alexandra, hay una excepción. Puede impugnarse las contravenciones de tránsito solamente cuando la sanción contiene privación de libertad. Allí sí, solamente allí. Justamente ya vamos a llegar a eso.
Eh, las boletas de citación que no sean impugnadas en los 3 días se consideran aceptadas voluntariamente y pasan a las entidades gas municipales, mancomunidades, lo que tengas, AMTs, lo que tú tengas, ¿no? Para que te las sean cobradas. Si tú pagas inmediatamente, pues con mayor razón se da por aceptada y no te cobran intereses. Justamente lo que preguntaban, la sentencia dictada en esta audiencia, de acuerdo a las reglas de este código, será de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial únicamente si la pena es privativa de libertad. Alexandra, artículo 644, inciso 1, 2, 3, 4, 5. La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no la eximirá de los puntos de la licencia de conducir. ¿Por qué esto? Porque todavía algunos colegas y algunos jueces lo aceptan, venden la idea de que yo colaboré con la justicia y yo estoy aceptando lo que estoy pasando es un atenuante, es un atenuante. Bueno, dependerá del juez si te quiere rebajar en algo la multa, pero pierdes puntos porque pierdes puntos. Janet, ¿podría por favor enseñarnos más sobre la materialidad? Israel Rocha, saludos para ti. Ay, Janet, eso puede ser materia para otra semana, porque la materialidad es todo un concepto penal. La materialidad, para tratar de hacerte una pastilla, la materialidad es justamente eso, ¿no? Lo material, lo que tú topas, ¿ya? ¿Cuál es la prueba de la materialidad? Para hablar un poco tosco, perdón si hay algún colega y sabe que no es lo apropiado decirlo así. Pero, ¿qué es la materialidad, por ejemplo, en un asesinato? El cadáver. El cadáver. Ahí está. Si no hay muerto, no hay homicidio. A pesar de las sentencias en las que ahora te pueden, y de hecho en Ecuador ya lo hizo, declarar culpable de asesinato sin que haya cadáver. Eso es un tema que lo discutiremos la otra semana, y lo discutiremos porque para mí es una brutalidad. Pero bueno, ¿cuál es la materialidad en el robo? La cosa. Ah, pero la cosa ya no hay, pues se la robó. Bueno, pero tú debes comprobar que la cosa existía y que estaba en el lugar en el que tú dices que estaba. ¿Ya? ¿Qué es la materialidad de la infracción? Igual que en cualquier otro delito, en cualquier otro tipo penal, contravencional, lo que quieras, es el verbo. No usar el cinturón. Entonces el policía tiene que justificar que tú no tenías el cinturón. Esa es la materialidad, que el cinturón no estaba conectado. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que fuiste tú la que no lo conectó, que fuiste tú la que estaba manejando. Entonces es complicado, es largo, me encantaría hablar de esto. Podemos proponerlo: materialidad y responsabilidad en la conducta penal, en la conducta punible. Puede ser, vayan también proponiendo cosas para la otra semana, que ya mismo agotamos el tema hoy. Eh, Janet, si me haces preguntas más específicas sobre la materialidad, si tienes tal vez algún ejemplo en el que tú digas, bueno, en esta contravención, ¿cómo puede justificarse la materialidad? Sería más fácil, porque el concepto de materialidad es muy sencillo, pero podemos irnos una hora explicándolo. Eh, Eso. 645 del COIP, quien sea sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena privativa de libertad será detenido y puesto a órdenes de la autoridad para que sea juzgado en 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Simple, porque nadie puede estar detenido sin fórmula de juicio durante más de 24 horas. Si el juez no puede ejecutar las audiencias en términos de esas 24 horas, o lo más común es que no se alcancen los peritajes suficientes para saber si es contravención o es delito, lo más común es que directamente el juez haga una audiencia de flagrancia y sostenga finalmente una indagación previa o una instrucción fiscal mientras se terminan de investigar las cosas. Entonces suele ser muy, muy rápido esto, ¿no?
Ejecución de las sanciones. ¿Quién ejecuta las sanciones en materia de contravención de tránsito? Pues los GAD regionales, municipales, mancomunidades, las unidades especializadas de transporte y, y tránsito de cada provincia o circunscripción territorial, según tengan ustedes en la zona en la que ejercen. Estamos agotando el tema. Por favor, déjenme ya las últimas preguntas para poder ver. Si es que estamos conformes con las cosas, dejen por ahí una carita o un algo. Es genial para saber que estamos listos. Hoy el tema ha sido corto. Gracias. Déjenme temas para la próxima semana. Este de la materialidad y la responsabilidad podría ser interesante. Hace algún tiempo que no hablamos de temas constitucionales. Hemos estado bastante en penal esta temporada. Y es bueno, a mí me gusta, es de lo que un poco más conozco. Y bueno, muchachos, no tengo más preguntas, creo. Diego. Hola, Diego, otra vez. Qué bueno, eres, la mayor parte de ustedes los veo ya algunas veces, me agrada. Doctor, buenas noches. Para la impugnación, ¿se puede hacer frente a los GATS o directamente al juez de tránsito? Vamos, Diego, al juez. El juez, ¿ya? El GAD y la mancomunidad son los agentes ejecutores, pero ellos no son los que deciden si la sanción es válida o no, es siempre un juez. Juez de tránsito, juez penal y tránsito, donde lo haya, juez multicompetente, ¿no? Depende. Cabe recalcar que la multa ya se encuentra en el GAT. ¿Se debería agotar las instancias administrativas? No, para luego con la negativa impugnar ante el juez de tránsito o se acude directamente al juez. Directamente al juez, Diego. ¿Qué instancia administrativa? ¿Por qué? A ti no te está sancionando el GAT por contravenir una ordenanza, ¿ya? Es una unidad del GAT que se encarga de ejecutar o de sancionar una conducta que está en una norma penal, en una ley. Y eso es el juez, ¿sí? El juez, Diego. No hay quien más. Más bien sería un horror perder el tiempo en intentar algún tipo de instancia administrativa que tampoco sabría cuál es. No hay impugnación de contravenciones en la norma administrativa vigente. No lo hay en el COA, no lo hay. En el COTAS tampoco lo hay. Así que lo que vas a hacer es perder el tiempo y perjudicar tu opción a impugnarlo en vía judicial porque se te van a pasar los 3 días. Carlita Quijana, doctora, hay una persona que conducía un taxi, trabajaba allí, andaba circulando con licencia caducada por emergencia sanitaria. Hay una resolución en la ANT que habla sobre aquello. Sin embargo, le citan al conductor y retienen al vehículo pese a haber probado la titularidad del vehículo. Ya se presentó la impugnación, pero el vehículo no lo quieren devolver. ¿Qué puedo hacer? A ver, Carlita, ¿por qué no quieren devolver el vehículo? Si la sentencia fue ratificatoria de inocencia, el juez tiene que darte el oficio de liberación inmediatamente. Si de todas maneras lo terminaron sancionando, tienes que fijarte si es que hay la orden, si es que la ley estipula un tiempo de detención del vehículo, que es una cosa que no, o si es que está siendo detenido por un tema relacionado a la pandemia, en donde sí había la orden de retirar los vehículos de circulación. Para eso depende de la provincia en la que estés. Los trámites son muy disímiles. En algunos se hacen en la policía de tránsito, otros en la mancomunidad. Realmente ya cada provincia está manejando eso medio diferente. Freddy, muy buenas noches. Gracias por estos directos, nos ayudan full. A ustedes, gracias por mantenerse acá. ¿Qué necesita para sacar un vehículo retenido por un accidente de tránsito con solo daños materiales? Bueno, depende qué daños materiales. ¿Estás hablando de una contravención o de un delito? Si es que es una contravención, haces la audiencia y el vehículo debe salir directamente con la orden del juez. Si es que es delito, que es el motivo por el que más comúnmente se detienen los vehículos, pues el fiscal, de acuerdo a la ley, tiene 3 días para devolverte el carro, una cosa que realmente no sucede. Así que lo que tendrás que hacer es presionar al fiscal para que haga los peritajes lo más pronto posible y te lo devuelva. Obviamente, si el fiscal te pone largas, pues ya la opción es una queja, ¿no? Patricia Solís, gracias a ti.
Eh, a ver, algo se está moviendo. Siempre se demoran unos segundos en actualizarse. Bueno, creo que vamos terminando. Voy a esperar unos segundos más que se suban la última pregunta o preguntas hasta que se me refresque la página, que no sé por qué se demora. A veces pasa. No se olviden, ya a modo de despedida, la última pregunta la respondo y cerramos, pero para que recuerden cómo funciona esto, los que son nuevos, ustedes en el Facebook, en los comentarios de este video, me van dejando los temas que ustedes quisieran tratar la próxima semana, lo hacen ya, lo más pronto. Nosotros durante el fin de semana escogemos unas 3 o 4 temáticas que veamos que tienen un poco más de acogida y sobre eso hacemos una votación en la misma página de Facebook. Ustedes eligen cuál de esos 3 o 4 temas es el que quieren tratar. Para martes, miércoles cerramos la votación ya con un tema decidido y los jueves nos reunimos. Aldo, buenas noches, excelente exposición, doctor. Una pregunta: ¿de qué manera podría ser válido lo dicho por el agente de tránsito en audiencia de que el conductor hacía transporte ilegal con su vehículo, considerando que las versiones obtenidas de presuntos pasajeros lo obtuvieron vulnerando derechos y utilizan como sustento para justificar la materia de infracción, del cual hace valederos el juez para en sentencia dictar la culpabilidad? A ver, Aldo, me generas un problema enorme. Si tú dices que las versiones que los policías obtuvieron de los pasajeros lo hicieron vulnerando sus derechos, habría que explicar cómo lo vulneraron, porque si el policía le dice, señor, ¿qué es lo que pasó aquí? Cuénteme. No veo la vulneración. Y yo creo que eso es normalmente la actitud que tiene un policía. Hablamos de vulneración de derechos en la obtención de una declaración. Primero, cuando es una declaración, el policía cuando habla con la gente que está allí no está tomando declaraciones, está haciendo entrevistas y eso es permitido por la ley, es parte de su trabajo. Que le pegue, que le torture, que le amenace, y eso normalmente el policía no hace. Sí, tal vez tu idea de vulneración de derechos es justamente porque los toman en sorpresa, porque no les avisan de qué se trata, porque no hay un abogado al lado. No, no, no va por ahí. El policía está actuando sobre los hechos, sobre el marco fáctico que se le presenta, no sobre un hipotético proceso judicial. Y eso es correcto y está bien. ¿Qué valía tiene lo dicho por la gente de tránsito? La misma valía que de cualquier otro testigo o testigo experto. ¿Quieres quitarle valor a la gente de tránsito? Interrógalo bien, ¿no? Hay que saber interrogar. Eso es otra ciencia. ¿Qué valor tiene el de un testimonio experto? O el de un testimonio regular incluso, ¿no? Es información para el juez, no es como era antes que lo que decía el parte policial, eso es y punto. Entonces no va por ahí. Aldo, igual déjame ahí si es que está respondido, Aldo, o insiste en la pregunta. Freddy, buen tema podría ser sobre acciones de protección. Freddy, la acción de protección, habíamos hablado de la acción de protección y de la extraordinaria de protección, creo, hace ya mismo un mes y medio. Pero, si ustedes quieren repetir una tutoría sobre la acción de protección, pues vamos, pónganlo en el Facebook o empiecen a darle likes y corazoncitos a Freddy para yo saber que a ustedes les gusta ese tema y lo repetimos, no, no hay problema. Pamela Sanza, la culpabilidad y la inimputabilidad podemos tratar en una clase. Hermoso, Pamela. Sí, sí, lindísimo, pero creo que será uno de los dos, nada más, si es que quieren que se los explique bien. Les recomendaría empezar con la inimputabilidad, que es un poco más fácil de comprender, y luego con la culpabilidad, pero te lo anoto. Culpabilidad y responsabilidad. Cristian Oviedo, ¿existe algún fundamento legal para defender la contravención del conductor con licencia B, una moto, la póliza tipo A? No, ningún fundamento legal. Tienes la licencia que debes tener para el vehículo que manejas. Si no, no lo puedes conducir. Así de fácil. Alessandra sancionó por vídeos polarizados y el juez adujo que es infracción porque en el certificado de láminas de seguridad no tenía sello. Mira,
Alexandra, ahí tienes un conflicto probatorio. Tú debes probar que es una lámina de seguridad. No puedes esperar que el juez lo asuma, ¿ya? El trabajo es convencer al juez. Así que ahí lo que tienes es una deficiencia probatoria. Si tu cliente no tiene el sello, la factura, alguna forma de decir que es de seguridad, porque es de seguridad, lo otro es que tú llegues con un perito, ¿no? Es un tema que no creo que un cliente le justifique pagar lo que cobra un perito para una contravención que normalmente no es mayor. Pero es un tema probatorio. Diego, gracias a ti. Carmita, gracias a ti. Geo, gracias. Tema propuesto, control de las actividades y efectivo cumplimiento de la razón social sobre organizaciones sociales, caso específico, comités pro mejoras. ¡Uh! Eso está simpático, me suena a un tema de tesis. Eh, Pónganle like a Geo, si es que hay gente interesada en esto, lo podemos tratar. Y si es que no, Geo, y tú sabes que siempre podemos tratarlo en una tutoría privada, sería muy interesante. Me suena a un tema de tesis, la verdad. Marcelo, ¿las infracciones por derecho nos tienen que resolver los jueces penales o son actos administrativos? Materia penal, juez penal. ¿Está en el COIP? Juez penal. No hay más. No, no hay por ningún lado administrativo ahí. Olvídense del administrativo. Si está en el COIP, es un juez penal. Carmita, interrogatorio y contrainterrogatorio. Técnicas de interrogatorio se llama eso. Es un temaza. Es un temaza. Muy interesante. Lo podemos tratar la próxima semana. Me agradaría hacerlo. Hace tiempo que no hablamos de litigio estratégico acá en el grupo nuestro. Sería bonito. Y chicos, terminado el tiempo, terminado el tema, solo me queda recordarles que esta iniciativa de hacerlo gratis nace justamente de un grupo de estudiantes que me han encontrado, de Brigitte, que siempre me ayuda a coordinar esto de los videos y todo, porque yo no soy tengo mucha paciencia para estas cosas de la tecnología y las conexiones y demás. Es de ustedes, ¿no? Yo soy abogado en libre ejercicio, experto en penal, constitucional y derechos humanos, y otra parte de mi giro comercial es hacer estas tutorías que normalmente son personalizadas. Asesoramos cierto tipo de trabajos y tesis, no damos haciendo, tutoriamos, que es diferente, y está a las órdenes. Si algunos de los temas que ustedes me han propuesto no encuentran acogida en el resto, bueno, no sigan esperando las semanas porque posiblemente el tema que ustedes quieren no lo vayamos a tratar aquí los jueves. Al resto de gente puede no serle tan importante, pero lo podemos tratar en una tutoría personalizada. Para eso pueden dejar sus mensajes acá en el Facebook, pueden hacer un mensaje directo con la administración de la página. Los que están en los chats de WhatsApp, que hay varios, pues pueden hacerlo por los chats de WhatsApp también y nos contactamos, no es ningún problema. Siendo la medianoche en punto y estando todos servidos y pagados, nos despedimos hasta la otra semana. Recuerden dejarnos los temas que quieren tratar, recuerden darle like o repetir el tema que ustedes han visto que otra persona lo ha puesto y que les gusta. La otra semana, el fin de semana hasta el martes, votación, y el próximo jueves, Dios mediante, una nueva tutoría, y ojalá logre conseguir para ustedes unos amigos, profesores de otras universidades, gente muy buena, académicos muy valiosos, para empezar a traerles a nuestras sesiones semanales. Un gusto estar con ustedes este jueves. Hasta la otra semana.